Bienvenidos. Bienvenidos todos a su casa, a su iglesia. Aleluya. A este lugar precioso donde nos reciben toda la semana para ayudarnos a vivir en este mundo como lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero invitarnos a ponernos de pie. Vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Amantísimo Padre Celestial, recibe la honra, el honor y la alabanza. Seas bendecido por siempre. Te damos las gracias, oh Dios mío, amado Jesucristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, porque éramos cautivos del pecado, estábamos presos en las manos del maligno, pero tú entregaste tu vida y derramaste tu sangre para que nosotros ahora seamos salvos. Tu iglesia te da las gracias, tu iglesia te bendice. Aleluya, gloria al Señor. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que llenes nuestras vidas con el poder de tu Espíritu, porque reconocemos que cada día te necesitamos más, Señor mi Dios. Tú pediste por nosotros y dijiste que no nos quitaran del mundo, sino que nos guardaran del mal. Nosotros clamamos, Señor mi Dios, por ese Espíritu Santo, para que nos ayude a no caer en tentación, para que nos libre del mal, para que nos ayude a seguir adelante, porque angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna, pero contigo podemos salir victoriosos. Aleluya. Te pedimos en este día que rompas cadenas de maldad, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, por lo que vas a hacer en medio nuestro en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la honra, recibe la alabanza. Pueden sentarse todos mis queridos hermanos. Aleluya, gloria a Dios. En aquella última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba ya listo para entrar a Jerusalén, el Señor le dijo a sus discípulos que fueran a una región cercana y le trajeran un burro. Y que cuando le preguntaran que por qué estaba desatando ese burro y se lo estaba trayendo, ellos le contestaran que el Señor lo necesitaba. Eso está en Lucas capítulo 19, versículo 31. En aquella oportunidad, según lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, que era entrar a Jerusalén, ¿necesitó qué? ¿Qué necesitó? Un burro. Y en el día de hoy, para hacer su obra, ¿qué será lo que el Señor necesita? ¿Qué será lo que el Señor necesita hoy para hacer su obra? A nosotros. El Señor lo necesita a nosotros. Pero sucede que ahora nos ocurre una cosa bien curiosa. Ahora entonces estamos preguntándonos, hermana, ¿será que puedo hacer algo por el Señor? Hermanita, ¿será que puedo ayudar en algún ministerio? ¿Será que serviré para algo? Hermano, si el Señor usa un burro, ¿cómo no lo va a usar a usted? El Señor nos necesita, el Señor nos necesita. La obra que hizo aquel burro en aquella época fue valiosa e importante, porque llevó a Jesús a recorrer esas calles de Jerusalén para que se acercara a aquel lugar donde iba a entregar su vida. Pero sucede que lo que el Señor tiene que hacer usándolo a usted y a mí no es menos valioso, porque el Señor nos va a usar a nosotros para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que lo que usted puede hacer y lo que usted puede hacer y lo que yo puedo hacer puede añadirle gloria a la gloria de Dios. Lo que usted puede hacer será valioso, necesario e importante. Y no se le olvide, porque esto que le estoy comentando tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar analizando en el día de hoy.
Ya el hermano anunció que estamos en una jornada que se llama Seguidores de Cristo, donde hemos visto clases preciosas. Primero vimos los grandes milagros y los grandes prodigios que hacía el Señor, por lo cual multitudes le seguían. Vimos que esto era todo un desafío, seguir a Cristo, un desafío, porque supone darle al Señor el primer lugar de nuestras vidas, y eso es difícil porque va en contra de nuestra naturaleza carnal. Y vimos también lo que la clase de respondiendo al llamado, que fue la semana pasada, que vimos que el Señor había roto las cadenas de maldad que nos ataba para ahora usarnos para su servicio. Pero eso pide que nosotros renunciemos a muchas cosas, porque entonces ahora vamos a militar y vamos a tener una nueva profesión. Ahora vamos a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Clases preciosas, ¿verdad que sí? Maravillosas. Yo me he gozado con todas estas clases, y yo espero que lo que el Señor nuestro Dios va a traer hoy sea igualmente de edificación para todos nosotros. Amén. El título de la clase del día de hoy es Libre para servir a Cristo. Libre para servir a Cristo. Y está basada en Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos capítulo 5, versículo 19, que dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor nos ayude pues en esta mañana. Gloria a Dios. Para empezar, tenemos que entonces, ahí les traje un mapita para que tengan una idea. El Señor estaba, Jesucristo, en este momento histórico del que estábamos hablando, estaba ministrando en Jerusalén, al sur de Israel. Y entonces, de repente decide irse al norte de Israel, donde queda el mar de Galilea, pero al norte del mar de Galilea, que es donde está Capernaum. Pero por todo el camino, multitudes le seguían. Multitudes le seguían. Cuando él llega allá a Capernaum, él le dice, continúa predicando, y él le dice a los discípulos que mantengan la barca lista allí en la orilla del mar, porque las multitudes eran tan grandes que podían salirse del control. De hecho, él predicó en alguna oportunidad de pie sobre esa barca, porque las multitudes eran muy numerosas. Ahí en Capernaum el Señor hizo grandes milagros. Sanó enfermos, liberó cautivos del pecado y a personas que estaban poseídas de demonios. Pero Jesús se daba cuenta que la gente no le seguía por lo que él enseñaba. Le seguían por los milagros, pero no por lo que él enseñaba. Por lo cual dice Marcos capítulo 4, versículo 35, que cuando cayó la noche, Jesús le dijo a los discípulos que se fueran de allí al otro lado del mar. Entonces arrancan desde allí y van hacia el sur, al otro lado del mar. Ahí van en esa travesía. Pero sucede que en medio de esa travesía, Jesucristo, que es el maestro por excelencia, le iba a enseñar una nueva clase a sus discípulos. Ya le había enseñado que tenía poder para sanar a los enfermos. Les había enseñado que tenía poder contra los demonios y ellos se les sometían. Y ahora le va a enseñar que tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. Sus discípulos conocerían por estos testimonios el alcance majestuoso y maravilloso que tiene el poder de Dios. Entonces, cuando van en esa travesía, Jesús estaba cansado y se queda dormido en la popa de la barca. Pero repentinamente se levanta una gran tempestad. Las olas chocaban contra la barca y el agua se metía dentro de la barca. Se puede imaginar cómo estaban los discípulos. Estaban aterrorizados.
atemorizados, pensaban que se ahogaban, el agua entraba en la barca y entonces llegaron y le dijeron al maestro: levántate, levántate, despiértate, que perecemos. Jesús se levanta con mucha calma y dice la palabra de Dios que reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y hubo gran bonanza, un poderoso portento y un gran milagro hizo el Señor en ese día. Mostró a sus discípulos que su poder era inmenso, y claro que es inmenso porque Él es el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Sin embargo, los discípulos estaban tan asombrados de esto que murmuraban unos al oído de los otros y se decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Bueno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Shaddai, Adonai, Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Tiene poder sobre todo y control absoluto sobre todo. Aún en los más negros momentos, el Señor tiene las cosas bajo el control de su mano. No le quepa ninguna duda. Entonces llegan a la región de Gadara, al sur del mar de Galilea. Y ahora es que se iban a sorprender esos discípulos, porque el Señor iba a mostrarles mucho más de su poder y de su gloria. Ellos iban a ser estremecidos por el poder de Dios. Porque el Señor tiene tanto y tan gran poder que nada ni nadie lo puede detener. Donde Jesús llega, se hace sentir. Estremece el reino espiritual y el reino físico. Y provoca tremendas reacciones. Unos le admiran y le siguen. Otros le aborrecen y se le oponen. Y los maestros de la ley, cuando lo escuchaban, ni le cuento lo que sentían. Inmediatamente se levantaban para desacreditar sus enseñanzas. Marcos capítulo 1, versículo 27 dice que ellos se preguntaban: ¿qué doctrina es esta de la que habla este hombre? ¿Con qué poder y con qué autoridad actúa? Pues, pero los maestros de la ley querían saberlo, era para desacreditar lo que él hacía. Y sobre todo pretendían desacreditar el tema del que vamos a estar hablando hoy, que es un tema bien polémico: la posesión demoníaca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El poder del Señor nuestro Dios, diga nuestro Dios, es tan grande que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61, que él había sido ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A nosotros. A vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a los enlutados, a dar gozo a los entristecidos, salud a los enfermos y libertad a los cautivos. Aleluya, ese es nuestro Dios poderoso, 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 que donde llega levanta polvo, que causa cualquier cosa menos indiferencia. Él hace sentir su presencia donde quiera que Él está. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, yo le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 5, porque vamos a comenzar a analizar el texto del que vamos a hablar hoy, y es conveniente pues que vayan viendo los textos o los versículos que vamos a ir analizando. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces dice el versículo 1 de Marcos capítulo 5, que vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. A la región de los Gadarenos, región que estaba poblada básicamente por gentiles. Ahí Jesucristo iba a hacer una breve visita, pero esta visita iba a estar marcada por un poderoso milagro que Él iba a hacer en esa región.
Ahora le iba a mostrar a los discípulos que no solamente tenía poder sobre las enfermedades, poder sobre los demonios, poder sobre la naturaleza, pero ahora les va a mostrar que Él tiene poder sobre la mente, los pensamientos y el corazón del hombre y puede cambiarlo para siempre, para siempre. Aleluya. En el versículo 2 dice que cuando Jesús sale de la barca, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y esto es bien interesante. El hombre, no es que Él va a buscar al hombre, el hombre sale a su encuentro. Pero mire de dónde viene, de los sepulcros. Todos sabemos lo que es un sepulcro, ¿verdad? Es un lugar donde la gente lleva a los difuntos para enterrarlo. Un cementerio. Y ya sabemos que los cementerios son lugares lúgubres, solitarios y hasta tenebrosos. Estos sepulcros o cementerios estaban localizados en las afueras de la ciudad para evitar que la contaminación de esos lugares enfermara a las personas que estaban sanas. Eran grandes extensiones de tierra, eran lugares grandes, que inclusive acogía a muchas personas que no tenían hogar. E inclusive iban a vivir allí personas que eran echadas de sus hogares por tener comportamientos inadecuados, como me imagino que era el hombre que le salió al encuentro a Jesús. Un hombre que aparentemente tenía excesos de locura, que hacían que tornara en una persona muy violenta y peligrosa, y a lo mejor la habían echado de su casa y había ido a vivir a ese lugar. Entonces, cuando nos ponemos a pensar cuál sería el aspecto que tenía ese hombre, le llama a uno un poco la atención, porque si vivía en los sepulcros, ¿cuál cree usted que sería su aspecto? ¿Cuál cree usted? Porque los sepulcros no son lugares acondicionados para que vivan personas. Allí no hay agua, allí no hay baños, ahí no hay dónde comer ni dónde dormir. Me imagino que si dormía en la tierra se ensuciaba con el polvo y no tenía dónde bañarse. ¿Cuál sería su aspecto? Deplorable. Deplorable. Recordemos que dice la Biblia que este hombre tenía un espíritu inmundo que lo había guiado a vivir en ese lugar para que su estado fuera cada vez más lamentable. Yo me imagino que una persona que vive en un sepulcro, si ahí está un cuerpo contaminándose, que despide gases y despide olores, eso, yo me debo impregnar de ese olor, y si salgo de allí, pues salgo mal oliente. Así, ese era el aspecto de este hombre, sucio y mal oliente. Y esto es un trabajo del diablo, porque el diablo lleva a las personas a ciertos lugares para que ese sea nuestro aspecto, para que causemos cierta repulsión. Le voy a explicar. Cuando una persona tiene normalmente un espíritu inmundo, este espíritu inmundo intenta convertirlo en un antisocial. Lo va aislando, que no confíen en la gente, que no tengan amigos, que no tengan en contacto con nadie, porque eso es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ir a las personas y llevarles las buenas nuevas, pero Él a estas personas que contamina con un espíritu inmundo, las va aislando y apartando del contacto social. Así va comenzando Él a trabajar de manera destructiva en el hombre para acabar con su vida. Este hombre estaba vivo, pero vivía entre los muertos, ¿cierto? Porque en un sepulcro que había, muerto. Estaba vivo, pero vivía entre los muertos. Pero esa era su realidad. Estaba vivo físicamente, pero espiritualmente estaba muerto. Mucha gente pensaba que este señor tenía una enfermedad mental, pero no era una enfermedad mental. Era una posesión demoníaca. Casos con los que nuestro Señor Jesucristo se encontró varias veces a lo largo de su ministerio público. Estaba poseído por un espíritu inmundo que hacía que fuera deplorable su condición moral, espiritual y física. Lo creían loco, y esto me llama mucho la atención. Lo creían loco, actuaba como un loco, pero no estaba loco.
Lo creían loco, actuaba como un loco, pero él no estaba loco. Y eso me dio mucho a mí a qué pensar, porque mucha gente que hoy en día nosotros vemos como esquizofrénico, psicótico, maniático, depresivo, que sufren diferentes obsesiones y trastornos, en vez de tener enfermedades mentales, lo que tienen son posesiones demoníacas que toman el control de su mente. Estos enfermos no sanan con Prozac, ni sanan con Valium. Estos enfermos no sanan con antidepresivos ni con sedantes, pero yo conozco a uno que sí lo puede sanar y se llama Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene poder, verdadero poder, para sanar al enfermo y libertar al cautivo. Aleluya. Tenía un espíritu inmundo. ¿Pero qué es un espíritu inmundo? La sola palabra nos indica que como es un ser espiritual no tiene cuerpo. Es un demonio que actúa bajo las órdenes de Satanás. Nosotros, la gente, por su falta de conocimiento, mire, lo llamamos fantasmas, ánimas en pena, entidades espirituales de alta luz que vienen y entran en el cuerpo de una persona para ayudarle a usted, y esa persona habla y le dice de parte de esa entidad lo que usted tiene que hacer para que le vaya mejor. Pero mire, le voy a decir una cosa, ni son fantasmas, ni son almas de pena, ni son entidades espirituales de ningún tipo. Son demonios que vienen para infiltrarse en su vida y destruirlo. Aunque usted no lo crea. Estos demonios trabajan bajo las órdenes de su general en jefe, que es Satanás, y van obedeciendo las órdenes de él, pero su orden es destruir a la iglesia de Jesucristo a toda costa. Este tema es fuerte, es complicado, y no me sorprende que nos surjan muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo entran estos demonios en una persona? ¿Cómo llega a tener el control de nuestras vidas? ¿Por qué y para qué lo hace? ¿Por qué destruye al hombre que usa? Vamos a tratar de ver hasta dónde se le pueden dar respuestas a esta pregunta, pero sí quiero que no pierda de vista que el objetivo que tiene Satanás es destruir a cualquier precio la relación que usted tiene con Dios. Por eso, su primer objetivo somos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Los que hemos creído en Cristo. Y no se sorprenda, porque eso ocurrió en el pasado, pero ocurre de la misma manera hoy en día, porque Satanás está muy, pero muy interesado en destruirnos a nosotros, hermanos, y llevarnos con él a ese lugar terrible, al infierno. Amén. Él está pendiente de nosotros, pendiente de quien desobedece la palabra, pendiente de quien pasa por alto sus mandamientos, pendiente de todo aquel que tiene contacto espiritual con las ciencias ocultas, el espiritismo, el ocultismo, para introducirse en él y llevarlo a la nefasta condición que tenía el endemoniado gadareno. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esas prácticas, porque a nosotros nos han sido prohibidos precisamente por el Señor que no practiquemos estas cosas, porque pueden ser muy peligrosas para nosotros. A veces nosotros en nuestra ignorancia vamos entonces al espiritista, al que tira las cartas, no sé qué, porque queremos buscar seguridad, tranquilidad, paz, y lo que venimos es con un demonio enchufado. Si nosotros tenemos preocupaciones y nos sentimos inseguros, vamos a Cristo, que Él es el único que nos puede dar seguramente esa paz y esa tranquilidad que andábamos buscando. Entrar en contacto con las ciencias ocultas puede ser muy, pero muy, pero muy, muy peligroso, porque podemos caer en situaciones que pueden ser muy lamentables, muy lamentables. Esta persona de la que estamos hablando
había caído, me imagino que por desobedecer la palabra de Dios, en una situación lamentable, actuaba de manera feroz, violenta y peligrosa. Y hoy en día, la mayoría de las personas que cometen perversidades, atrocidades y esas cosas que oímos todos los días en la prensa, hermanos, sepa y entienda, están contaminados por espíritus inmundos que los inducen a actuar de semejante manera. Actúan contra la sociedad, la moral, los familiares, sus semejantes e inclusive contra sí mismos porque están infectados de demonios por desobedecer la palabra de Dios. Amén. Aleluya. El versículo del 3 al 4 dice que este joven que estaba en tan lamentable situación, dice que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Nadie lo podía dominar, dice la Biblia, pero sin embargo me llama la atención que cuando llegó Jesús, llegó corriendo y se postró delante de sus pies. Cuando Jesús lo ve, inmediatamente se dio cuenta de cuál era la condición de ese joven. Supo que era un esclavo de Satanás y que los demonios lo estaban controlando. Que los intentos destructivos contra los que le rodeaban y contra sí mismo eran provocados por ese demonio que finalmente destruye todo lo que toca. Y Jesús decide venir al rescate de este hombre. Resuelve arrebatarlo de las manos de Satanás. Resuelve ejercer el ministerio para el cual él había sido ungido. ¿Cuál era ese ministerio? Libertar al cautivo. Pretende sacarlo del sepulcro y traerlo con él a disfrutar esa nueva vida bella y preciosa que el Señor tiene para nosotros. Y como le dije a este hombre, estaba como muerto, estaba como un zombie. Estaba sucio, estaba hediondo, como muerto entre los vivos. O sea que estaba, cuando se encontró con Jesús, medio desnudo, medio vestido. Medio vivo, medio muerto. Era medio hombre y medio demonio. Tal era el grado tan lamentable en el que había caído este hombre. Y sucede, hermano, que a nosotros nos cuesta mucho creer en estos temas. ¿Verdad que sí? Habemos muchos que inclusive somos creyentes y no creemos mucho en estas cosas hasta que lo vemos con nuestros propios ojos. Le voy a contar algo que me pasó a mí. Estaba una vez yo trabajando en Cagua y se desmaya una joven y viene una persona de recursos humanos, como yo era el único carro que había allí en ese momento era el mío, me dice que acompaña a llevar a esta joven al médico. Y yo, como no, con mucho gusto fui y la llevé conjuntamente con la señora de recursos humanos. Cuando la llevamos, la acuestan en una camilla porque ella estaba desmayada, no volvía en sí. Y obviamente, como soy cristiana, ¿qué hacemos los cristianos? Empiezo a orar. Y empiezo a orar calladito, sin hacer mucha bulla, pero orando. Y de repente veo que la chica mueve los labios, y mueve los labios, y mueve los labios, y yo me acerco para escuchar qué era lo que decía. ¿Sabe lo que decía? No lo nombres, no lo nombres, no lo nombres. Inmediatamente yo supe qué era lo que estaba pasando, porque para eso esta iglesia nos ha capacitado, nos ha preparado, nos ha enseñado. Entonces inmediatamente me levanté y en el nombre de Jesús, tomando toda autoridad en Cristo, empecé a reprender ese demonio. Esa señora convulsionaba y pegaba brincos que llegaba al techo. Cuando luego de un rato se quedó tranquila, ¿sabe lo que me dijo la doctora? Que no volviera por allí, y mucho menos con casos como el que le había llevado ese día. Lo vi con mis propios ojos. Si usted me pregunta a mí, Milagro, ¿tú crees en Dios? Yo le digo, sí. Milagro, ¿tú crees en Satanás? Le digo, sí. Milagro, ¿tú crees en las posesiones satánicas, demoníacas? Le digo que sí, porque lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó.
Si está en la Biblia que esos casos ocurren, nosotros los creemos porque son ciertos y verdaderos. Lo que pasa es que como el diablo ha hecho un trabajo tan bueno y nos ha enceguecido espiritualmente, nosotros con nuestros oíditos carnales y nuestros ojos carnales, como no lo vemos, no lo creemos. Pero esas son verdades de orden espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice que Satanás ciega al hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la luz de aquello que está establecido en su palabra. Pero estas cosas ocurren. Yo lo vi y son una realidad. Por eso, bueno, le advierto que se cuide de no desobedecer la palabra, de no violar la ley de Dios y mucho menos de caer en relaciones con el ocultismo, porque puede ser muy peligrosa para cualquiera de nosotros. Amén. Cuando este endemoniado gadareno llegó al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, su condición era terrible. Estaba sumergida en una gran locura, inducida por demonios. Destruía todo a su paso e inclusive intentaba destruirse a sí mismo. Y sobre todo destruía las relaciones que tenía con todas las personas, familiares, amigos, vecinos. Y por eso Jesús, lleno de amor y de misericordia, quiso ayudarle. La fuerza de este hombre era tan grande y tan formidable que nadie lo podía dominar y nadie lo podía atar. Cuando trataban de amarrarlo con cadenas, con cuerdas, con lo que fuera, él rompía las cadenas, rompía las cuerdas, porque no entendía que esas cadenas y esas cuerdas no se las estaban poniendo ni para dominarlo ni para someterlo, era para protegerlo a él y proteger a los demás, pero no entendía. Entonces rompía todas esas cadenas que le ponían. Pero nuestro Señor Jesucristo lo iba a hacer libre con un propósito. Y era que más adelante le sirviera fielmente a Él. Bueno, no sé si usted se ha imaginado alguna vez a un pastor de ovejas. El pastor de ovejas no deja las ovejas por ahí regadas, ¿verdad que no? Hace un corral, pone una reja y mete a todas las ovejitas dentro del corral. Esas rejas que lo hace con cuerdas, con cadenas, con lo que sea, son para protegerlas a ellas mismas, porque sucede que del lado afuera de esa baranda, de esa cerca, está el lobo feroz que puede venir a devorarlas. Si alguna de esas ovejitas imprudentemente brinca por encima de ese lindero, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Dígamelo usted. Se la puede comer el lobo, porque ha actuado con imprudencia, se puso a sí mismo en condición de peligro. Ahora bien, sucede que a nosotros también nos han puesto una cerca, porque somos las ovejitas de el Señor. ¿Cuál es esa cerca que nos han puesto a nuestro alrededor? ¿Cuál es esa cerca? Los mandamientos de la palabra de Dios, que no están ahí para someternos, ni para doblegarnos, ni para que hagamos la voluntad de otro y no la nuestra. Están allí para protegernos, para guardarnos del mal, porque del lado allá, del lindero que ha puesto la palabra de Dios alrededor de nosotros, ¿quién está? ¿Y qué quiere Satanás? Devorarnos. Pero nosotros podemos actuar como la ovejita imprudente, saltar por encima del lindero y alejarnos de la amorosa protección del Señor nuestro Dios, lo cual nos pone a nosotros en una condición bien peligrosa. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, equivale a que usted rompa esa cerca y deje un hueco allí. Por ese hueco Él va a venir, le va a capturar y le va a llevar
a ese lugar de oscuridad tenebroso y terrible donde Él le va a atormentar. Y después de atormentarle, le va a destruir a usted y a su familia con usted. Porque nadie que tenga una persona que está sufriendo ataques terribles, que está endemoniado, que está haciendo barbaridades, va a vivir feliz, ¿verdad? Entonces lo destruye usted y destruye a su familia con usted, porque ese es su propósito, ese es su objetivo, destruirnos. ¿Sabes por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Porque cuando aceptamos a Cristo Jesús como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos regaló su Santo Espíritu y ahora nosotros somos templo y morada de Él. Él vive en medio nuestro. Si odia a Cristo, nos odia a nosotros. Y tenemos que aprender a cuidarnos. Somos todas ovejitas, es verdad. Somos ovejitas, somos débiles, somos frágiles, pero tenemos que aceptar esa dulce protección que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, que es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero lamentablemente, las ovejas somos a veces tan tercas. La palabra de Dios continuamente nos dice, cuidado. La iglesia nos dice, cuidado. Los pastores nos dicen, cuidado. Pero nosotros continuamente pretendemos violar esa cerca de protección que nos ha sido puesta. Porque no queremos que nadie nos gobierne, que nadie nos doblegue. Porque queremos vivir independiente de Dios y hacer lo que nos provoque. Y aunque a veces sabemos que eso nos puede hacer daño, seguimos adelante, seguimos en nuestra rebelión y en nuestra rebeldía porque no queremos someternos a nadie. Esa es nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Esa naturaleza que el Señor nuestro Dios a través de su Espíritu Santo nos enseña cada día que debe ser reprendida, que debe ser controlada, que debe ser echada fuera de nosotros para que nosotros realmente podamos someternos a Él, a su bondad y a su amor. Porque Él lo único que quiere es bendecirnos y el otro lo que quiere es destruirnos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanitos queridos? Gloria al Señor. La misma Biblia nos ha dicho tantas veces, hermanos, no ignoréis las maquinaciones del diablo, no ignoréis las maquinaciones del diablo, pero seguimos ignorando las maquinaciones del diablo y vamos de esclavitud en esclavitud y de esclavitud en esclavitud, porque Él es un engañador perfecto. ¿Sabe lo que Él nos dice? Deja esa iglesia. Ahí te someten, no eres libre, no puedes ir a fiestas, no puedes hacer esto, no puedes bailar, no puedes hacer, no vas a hacer, no, esclavo eres allá, vente para acá conmigo, que aquí yo sí te voy a hacer libre. Y esa libertad que da, en realidad es esclavitud al pecado. Que el Señor nos ayude. Los linderos que el Señor ha puesto alrededor de nuestras vidas están destinados a refrenar a todos y cada uno de nosotros para que no caigamos en esos caminos tan perversos. Esos linderos están puestos allí para evitar que las consecuencias del pecado nos alcancen. Espero en el nombre de Cristo Jesús que estemos entendiendo. Estoy tratando de decirlo de la manera más sencilla para ver si todos podemos entender, todos, que debemos obedecer la palabra de Dios, porque desobedecer la palabra de Dios es peligroso para todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. El verso 5 del texto que estamos hablando dice que este hombre había caído en una situación tan nefasta que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Satanás es lo más cruel que usted se puede imaginar. Destruye a todo aquel que le sigue. Fíjense que a este hombre no lo dejaba ni descansar ni dormir. Este hombre era víctima de un gran insomnio que hacía que sus nervios cada día estuvieran más exaltados. Y él se la pasaba por allí dando gritos y tomaba piedras y se cortaba a sí mismo. Porque el espíritu inmundo que vivía en él lo llevaba a tratar de destruirse. Estos espíritus inmundos, a la persona que habitan, la van a llevar siempre
a practicar cosas que sean nocivas, como el excesivo consumo de alcohol, las drogas y hasta el sexo, la promiscuidad. Él siempre nos va a llevar a un camino tenebroso que nos destruya física, moral y espiritualmente. Porque Él busca esclavizarnos a Él, esclavizarnos. Y después, finalmente, la consecuencia se va a hacer notar. Nuestra condición cada día va a ser peor. Y vamos a hacer sufrir a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros hijos con esa condición. Porque si usted es un hombre, tiene una esposa, tiene unos hijos y se aboca a beber licor, ¿usted cree que la esposa no sufre? Los hijos, los padres. Él no solo destruye a esa persona, sino destruye todo lo que está a su alrededor. Esto que le pasó a este endemoniado gadareno en mayor o menor medida, le pasa a todos aquellos que permiten que el pecado se adueñe de su corazón. No todos vamos a parecer que estamos locos, pero andaremos por caminos de oscuridad y hacia nuestra destrucción. Andaremos entre los vivos, pero caminaremos hacia nuestra muerte espiritual. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cuando este endemoniado, dice el verso 6, vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Claro que se arrodilló, porque dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11, que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ante Él todos tienen que caer en el piso, postrado delante de Él, y aquella furia que habitaba en ese hombre de repente desaparece y cae mansito a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero este no era un gesto de adoración, esto lo había inducido el demonio, el espíritu inmundo que anidaba en este hombre, lo había llevado a hacer eso. Pero este no era un gesto de adoración. Era simplemente que ellos tenían que hacerlo porque sabían que estaban ante la presencia de un poder infinitamente superior. Porque Satanás tiene poder, pero su poder es infinitamente inferior al de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Y esto no es la primera vez que a Jesús le había pasado. Ya en Marcos capítulo 3, versículo 11 decía que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. El mismo demonio reconocía la autoridad y el poder superior que habitaba en nuestro Señor Jesucristo. Se arrodillan, se postran, pero esto no indica reverencia, sino miedo. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que los demonios creen y tiemblan. Y le voy a decir una cosa: los demonios creen muchas veces más que nosotros mismos. Los demonios creen y tiemblan y se postran. E inmediatamente cuando este hombre, el demonio que estaba en él, lo lleva a que se postre, le dicen a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Aquí aparenta haber un enfrentamiento entre Jesús y el endemoniado gadareno. Pero en realidad era entre Jesús y el demonio que habitaba en él. Y fíjese que le dice: Hijo del Dios Altísimo. No le dice hijo de un Dios, hijo de un Dios alto, sino del Dios Altísimo, el que está por encima de todo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque no hay Dios que alcance la superioridad infinita de nuestro Señor. La deidad de Jesús es infinitamente superior. Y fíjese bien que aquí hay una enseñanza escondida que no debemos creer en todo lo que escuchemos. Mire lo que le estaba diciendo el demonio ahí a Jesús. Se postró delante de él como si lo adoraba. Pero en realidad lo despreciaba. Dice un comentarista que aún las mejores palabras pueden salir de las peores bocas.
Aquí estamos en la presencia de la lisonja, que dice el Señor que no debemos ni aceptar ni practicar, porque a veces con la boca alabamos a las personas y con el corazón y la mente las despreciamos. Y nosotros no debemos practicar esas cosas, ni practicar la hipocresía. Aquí estamos delante del más grande de los hipócritas, que despreciando de la manera que desprecia a Jesús, le dice, Hijo del Dios Altísimo, y se arrodilla delante de él. Pero Jesús, a quien nadie puede engañar, le dice, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y él le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Déjame quieto, déjame tranquilo, yo me estoy metiendo con este hombre, no contigo. No me atormentes, no me atormentes. Y en ese momento le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta fue, mi nombre es Legión porque somos muchos. O sea que no era un demonio nada más, no era un espíritu inmundo el que estaba en ese hombre. Eran legiones de espíritus inmundos que estaban allí. Lo que me hace pensar a mí es que Satanás con su ejército de demonios trabaja muy bien organizado. Dependen unos de los otros y eso lo sabemos. Nos lo han dicho muchas veces en esta iglesia, gloria a Dios por nuestra iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Principados de las tinieblas, autoridades maléficas, gobernadores malignos, que no son sino demonios, espíritus inmundos que trabajan bajo las órdenes de Satanás. Y la principal orden que ellos tienen es destruir la iglesia de Jesucristo, atacando a todos y cada uno de nosotros personal e independientemente, llevándonos a violar la ley de Dios, a apartarnos de Dios, a volvernos atrás, nos llevan al pecado para tratar de destruir nuestra recién nacida vida espiritual. Están tan bien organizados que trabajan por grupos y atacan continentes completos, países completos, ciudades completas, personas y hasta animales, controlándolas hasta destruirlas. Hacen guerra contra Dios y su gloria, contra Cristo y su evangelio, y contra los hombres y su deseo de vivir en santidad. Legión se llamaba, legión, comparándola en el texto bíblico con una legión romana que constaba de 6.000 soldados. Una legión romana tenía 6.000 soldados y ellos trabajaban muy bien organizados. Entre ellos habían generales, para que usted me entienda, generales, coroneles, comandantes, capitanes, tenientes, sargentos y soldados. Cada uno se somete a su autoridad inmediata. Y no quiero decir que este endemoniado gadareno tuviera 6.000 demonios adentro, no, sino que eran numerosos y actuaban de común acuerdo, se sometían unos a los otros para cumplir el objetivo que tenían esa legión, que era destruir al hombre y destruir a todos los que le rodeaban. ¿Cómo actúan? Es difícil explicar, pero le traje un ejemplo, a ver si podemos entender un poquito en el nombre de Jesús. Tenemos, por ejemplo, a una joven que ha sufrido un hecho traumático. Por ejemplo, ha sido violada. El primer espíritu inmundo ingresa en esa joven a través de esa agresión. Pero él no se queda solo ahí. Él trae consigo otros demonios para conformar una legión. Trae consigo al miedo, la depresión, el insomnio, la ansiedad. Ahí van introduciéndose
legiones de espíritus inmundos. Trae consigo el odio, la rabia, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el odio a los hombres, la homosexualidad, la promiscuidad. Y cada día esa legión de demonios actuando allí la van alejando cada vez más de Dios. Va siendo cada vez más terrible su condición espiritual y pueden llevarla incluso hasta el suicidio. Así va actuando una legión de demonios dentro de una persona. ¿Me está entendiendo? O me estoy explicando, mejor dicho. Por ejemplo, está también un niño. Vamos a imaginarnos una mujer embarazada que ahora rechaza a ese bebé. Por ese rechazo que la mamá siente por ese bebé, ahí se infiltra un espíritu de rechazo. Entonces el niño nace débil, enfermizo, baja autoestima, timidez, depresión. Esas son legiones de demonios, espíritus inmundos que van entrando en ese niño y va creciendo. Entonces, como es tímido, le hacen bullying en el colegio y va creciendo su odio, su rabia, abandona los estudios, llega un adulto, es un fracasado, pierde el trabajo, pierde el esposo y todo eso para llevarlo finalmente ¿a qué? A la destrucción. Así actúa una legión de demonios bien organizados dentro de una persona. ¿Y usted cree que es que la persona tiene un trastorno bipolar? ¿Que un día está alegre, otro día está triste? ¿O que cantidad de trastornos emocionales, psicológicos, y verdaderamente lo que tiene es una legión de demonios actuando en él? Calladitos. Por eso es necesario que la iglesia se levante con poder para que reconozca, con visión, para que reconozca y reprenda las legiones de demonios que habitan en tantas personas. Pero tenemos que conocer estas cosas y sobre todo tenemos que afianzarnos en el poder de Dios que anda con nosotros. Porque ninguno de nosotros tiene poder para enfrentarse a una legión. ¿Quién? Pero con Él sí. Diga el débil, fuerte soy, para que repose en él el poder de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con Él podemos salir victoriosos de esta feroz contienda que tenemos con Satanás. No perdamos de vista, hermano, por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. No perdamos de vista que tenemos un enemigo terrible, que se va metiendo sigilosamente en nuestras vidas. Trata de capturar nuestra mente y nuestro corazón para arrastrarnos, hermano. Estemos atentos, velando, orando, cuidándonos, hermano. Porque Él quiere destruirnos a toda costa. Si usted se pone ahorita la mano en su corazón y sabe que hay algo extraño que está pasando en su vida, póngase en las manos del Señor, porque Él tiene poder para echar fuera de usted eso que le está molestando, eso que le está inquietando, eso que está intentando capturar su mente. Amén, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Estos demonios, cuando esta legión de demonios, ya tenemos ahí el endemoniado gadareno postrado delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahora le piden algo bien particular. Le dicen que no los envíe fuera de esa región. Estaban aterrorizados de que nuestro Señor lo enviara a un lugar donde Él sabía que ellos iban a ser atormentados. ¿Cuál sería ese lugar? Al que ellos temían. ¿Será que es el infierno? Dice mi hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un lugar oscuro, tenebroso, terrible, que el Señor nuestro Dios tiene preparado para Satanás y para todos sus demonios. Y ellos no querían ser atormentados en ese lugar. En ese lugar donde dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, que iba a ser atado Satanás por 1000 años. Y luego dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, que Satanás iba a ser echado en ese lugar por siempre al final de los tiempos. Ese lugar donde ellos no querían ser llevados era esa prisión de oscuridad que nosotros conocemos como infierno. Ellos querían quedarse en esa región, en Gadara.
porque aparentemente allí vivían tranquilos, vivían cómodos, se sentían chéveres. ¿Quién sabe si tendrían cautivos algunas otras personas y andaban discretamente sin que nadie se diera cuenta? Lo cierto es que querían quedarse en la región. Y dice en el versículo 11 del texto que estamos analizando, que cerquita estaba un hato de cerdos paciendo. Y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces le ruegan que no los saquen, que no lo lleven al abismo. Le pide que lo lleven, que los manden a ese hato de cerdos que está allí, que son como 2000 cerdos que están allí, y Jesús aceptó y los envió. Esos cerditos que estaban ahí paseando tranquilamente hacía unos segundos, ahora se vuelven como locos, se vuelven feroces, violentos y agresivos, salen corriendo por el acantilado y se lanzan al mar y se ahogan. Para que usted vea cuál es el poder destructivo tan grande que tiene Satanás y sus demonios. Como ya no podían destruir al endemoniado gadareno que estaba allí a los pies de Jesús, bueno, ahora iban a destruir a todos estos cerdos, como efectivamente lo hicieron, pero Satanás lo hizo con un propósito bien definido que vamos a ir descubriendo dentro de un ratico. Con eso, ellos tuvieron una intención maligna muy clara. Cuando esto pasa y estos cerditos se vuelven locos y se tiran al mar, las personas que estaban cuidando los cerdos inmediatamente van por la ciudad y le dicen a la gente lo que había ocurrido, pero sobre todo se lo dicen a los dueños de los cerdos, quienes inmediatamente se apersonan al lugar para ver qué era lo que había ocurrido. Y lo primero que ven es a ese endemoniado gadareno, pero ahora lo ven bien vestidito, sentadito y en su sano juicio. El endemoniado gadareno había vuelto sorpresivamente en sí, había recobrado la cordura. La legión de demonios que le estaban controlando le habían abandonado y ahora podía vivir, como dice Tito en el capítulo 2, versículo 12, sobria, justa y piadosamente, porque ya esa opresión diabólica lo había abandonado. Pero estos señores, los dueños de los cerdos, ven este milagro y lo que tienen es una reacción bien curiosa que me llamó muchísimo la atención. Porque ahora le tenían más miedo a Jesús que al endemoniado gadareno cuando andaba por allí destruyendo todo. Se sintieron aterrorizados ante la presencia de Jesús. Lo que me hace a mí pensar que a lo mejor su condición espiritual tampoco era muy buena. Probablemente estaban también infectados de demonios. Porque ¿por qué vas a rechazar a Jesús de esta manera? A menos que tengas también una infiltración de espíritus inmundos dentro de ti. Porque si no lo tienes, tú obviamente lo que vas a hacer es amar a Jesús. Es buscar a Jesús. Es querer estar con Él y no apartarte de Él. Pero estos ahora se alejan de Jesús llenos de miedo, llenos de pánico. Y entonces dice el verso 17 que comienzan a rogarle que se vaya de sus contornos. ¿Qué le parece? Todas esas manitos, que se fuera. Eso es a Jesús que se lo dijeron los dueños de los cerdos. Que se fuera, que se fuera, que se fueran. Estaban frente a una fuerza que no comprendían ni querían comprender. No les importaba lo que había pasado con ese señor que antes estaba loco y ahora estaba cuerdo. No les importaba saber bajo qué autoridad y bajo qué poder actuaba ese hombre. No les importaba nada. Solamente sabían que tenían miedo y querían que ese hombre se fuera de ese lugar. Porque estaban ingratamente impactados. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué fue lo que más le impactó a ellos, a los habitantes de esa región? Las pérdidas económicas que acababan de tener. En realidad, ellos lo que estaban era muy molestos.
porque habían tenido una pérdida material muy grande. Querían que Jesús se fuera porque tenían miedo que siguieran teniendo pérdidas de orden económicos. Y entre Jesús y los cerdos, decidieron quedarse con los cerdos. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta que estaban infiltrados de demonios? Estaban contaminados todos de demonios. Con razón, esos demonios querían quedarse allí, porque allí habitaban cómodamente. Estaban infiltrados de legiones de demonios, pero estos demonios eran, ¿sabe de qué? De materialismo, codicia, avaricia, maldad, pecado. Entre Jesús y los cerdos decidieron quedarse con los cerdos y que Jesús se fuera porque ellos ahí estaban cómodos, tranquilos, vivían en libertad, vivían felices. Por eso ellos pidieron ir a los cerdos, porque sucede que cuando una persona está habitada por espíritus inmundos y muere, ese espíritu inmundo sale de él y trata de tomar a otra persona. Entonces los sacaron del endemoniado gadareno, entraron en los cerdos murieron y estaban todos esos espíritus inmundos viendo a cuál se le enchufaban. Y como ninguno quería a Jesús, ellos iban a encontrar donde vivir tranquilamente. Se querían quedar en esa región y podían hacerlo porque ellos habían tomado una decisión: rechazar a Cristo Jesús. Rechazar a Cristo Jesús. Pero no sabe Satanás que a Jesús nadie le gana. Jesús tenía un as, y me perdona la comparación, guardada debajo de la manga, y lo iba a sacar en el momento preciso. Pero esta batalla, el diablo no se le iba a ganar a Jesús, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, jamás, jamás, jamás. Pero la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos, entendamos, comprendamos cómo es que pasan las cosas espiritualmente. Porque yo veo esta enseñanza y me pongo a observar a Venezuela. ¿No será que Venezuela está como la gente de allá de los gadareses? Que entre Jesús y los cerdos preferimos a los cerdos. Porque nosotros tenemos aquí un espíritu tan terrible, tan terrible, tan terrible, que los hombres venezolanos todos los días luchando por hacerse cada vez más ricos, aunque eso implique violar la ley de Dios. Yo lamento bastante por los que están trabajando ahorita como comerciantes, que aunque sean cristianos están trabajando igual que los inconversos, porque ahora tú tienes un producto que puedes venderlo y tener una ganancia adecuada, pero ahora le subes el precio y no te importa si tu prójimo está pasando hambre, si sus hijos se están muriendo de hambre. Ese es tu precio porque tú quieres hacerte rico de la noche a la mañana, porque estás preso y cautivo de un espíritu de materialismo, de avaricia, de codicia. Y estamos violando la ley de Dios que dice que debemos amar a nuestro prójimo, que no podemos oprimir a nuestro prójimo. Yo hacía esta enseñanza y estudiaba y yo le decía: Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que yo nunca he tenido que trabajar ni con alimentos ni con medicina, porque es un gran peligro y una gran tentación. Oprimir a un prójimo, negarle el alimento a un niño, a una madre. Si usted es un comerciante, reflexione. Y si es verdad, gane dinero, lleve a su casa su comidita, pero no oprima a su prójimo. No le niegue la medicina, no le niegue el alimento, porque usted se está metiendo directamente con Jehová de los ejércitos, que es el defensor del pobre. Nosotros los que hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo, al precio tan alto que Él pagó en la cruz del Calvario, a precio de sangre, debemos vivir de otra manera. Nuestro testimonio debe mostrar misericordia, debe mostrar piedad, amor por nuestro prójimo. Nosotros debemos andar en el mundo dando un testimonio de cómo actúa un hijo de Dios. Sí tenemos necesidades, hermanos, pero no nos atrevamos jamás a oprimir un pobre, porque eso es meterse directamente con el Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios
tiene bendiciones mucho más grandes para nosotros que las bendiciones económicas. Paz, tranquilidad, acostarse a dormir todas las noches con la conciencia tranquila porque usted no ha lastimado a nadie. El Señor tiene bendiciones a dos manos, bendiciones a dos manos. No solamente el dinero es bendición, hermano. Más sin embargo, si nosotros aceptamos a Cristo Jesús y aceptamos ponernos bajo su ley, quiero decirle que Él es Jehová Jireh, dueño del oro y de la plata, y Él se encargará de sustentarnos. Si esta gente de aquella región donde viviese endemoniado hubieran sabido delante de quién estaban, jamás le hubieran dicho que se fuera. Porque las bendiciones que el Señor da son firmes, genuinas, permanentes. Las que da Satanás son pasajeras y temporales. Escogieron mal, escogieron los cerdos. Vamos nosotros a escoger a Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo, bueno, Él no pudo, y ahora corro, Él no pudo seguir ministrando allí en ese lugar, porque lo echaron. Él tenía un corazón para darles, Él quería bendecirles, liberarlos, sanarlos de sus enfermedades, pero lo echaron. Lo echaron. Él tenía múltiples bendiciones para ellos, pero lo echaron. Y eso está bien. Ellos actuaron con su libre albedrío. Nosotros tenemos el derecho de decidir si aceptamos o no aceptamos lo que el Señor dice en su palabra. Es una decisión personal, ¿está bien? Cielo o infierno, eso lo escoge cada uno de nosotros. Lo del Señor no es obligado, no es obligado para nadie, es una decisión personal, personal. Bueno, el Señor tenía que irse, pero curiosamente solo uno quería quedarse con Él, uno solo. Precisamente aquel endemoniado gadareno que acababa de quedar libre por el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18 que él le rogaba que le dejara estar con él. Aquel que antes había sido un loco furioso, poseído por una legión de demonios, ahora por nada del mundo quiere separarse del Señor. Quiere seguirlo, no quiere apartarse de Él. Él sabe que la seguridad que Él le da es algo tan grandioso que no se quiere ir. Además, Él no se quería quedar con los gadarenos, Él ya sabía que estaban llenos de demonios. Él se quería quedar con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya nuestro Señor Jesucristo estaba comprometido en una contienda espiritual mucho mayor. Y ahora se le viene a unir un soldado. Ahora viene Jesús a sacar el as que tenía escondido bajo la manga. Y fíjese lo que le dice a aquel hombre que había sido libertado de su cautividad. Le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor amó a este hombre de tal manera que lo liberta de su condición y lo levanta, porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, nos liberta y nos levanta, pero ahora le encomienda una tarea, le dice que quiere utilizarlo, que necesita que Él le ayude a que lleve las buenas nuevas a esa ciudad, necesita que Él se convierta ahora en un siervo útil, porque el Señor nuestro Dios no quiere dejar a los habitantes de esa región en esa condición que Él ya vio que estaban, todos endemoniados y cautivos de un espíritu de materialismo y de avaricia. Entonces el Señor se las ingenia para resolver este problema espiritual que tiene allí, porque Él ha decidido que ahora esa gente va a conocer quién es Él, va a conocer de su poder, va a conocer de su autoridad, pero lo va a conocer ahora a través de la boca de aquel hombre que había quedado liberado en ese momento. Aleluya. Le encomienda que transmita a los demás su poderoso testimonio para que conozcan de su amor, de su misericordia, de su poder. Le hace saber que para eso lo trajo de las tinieblas a la luz de su nombre, para ahora usarlo como un siervo
fiel. Y yo me imagino que cuando Jesús le dijo a este hombre, vete a tu casa, yo me imagino que Satanás tembló, porque sabía que lo que venía era joropo. Prácticamente le póngase las alpargatas que lo que viene es joropo, joropo, porque ahora él iba a convertir a ese endemoniado gadareno en un siervo útil para él. Ese hombre ahora iba a ir por el mundo extendiendo el reino de los cielos, transmitiendo a otros su experiencia, diciéndoles a otros cómo había sido él sacado de la muerte y traído a la vida, hablándole de aquel que lo había sanado, liberado, bendecido y levantado, y con ese testimonio él iba a impactar las vidas de las personas. Tal vez se convertirían a Cristo. Aquel hombre que antes había sido un loco endemoniado por allí, que no era útil para nada, ahora iba a ser útil para Dios. Iba a ser como el burrito del cuento. ¿Se acuerda el burrito del cuento? Un burrito que hizo un trabajo tan útil y tan valioso para el Señor, pero ahora el Señor a quien iba a usar era a ese endemoniado gadareno que había quedado libre para servir a Dios. Dice el versículo 20 que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Empezó primero en la región que vivía, contándoles a todos, mírenme, estoy sano, mírenme, estoy libre, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Y iba por allí. Y no solamente se quedó allí, sino que fue a Decápolis, que era una provincia que quedaba cerca de la región donde ellos estaban. Pero donde quiera que iba hablándoles a todo el mundo del poder de Dios que lo había libertado de las cadenas de mal que lo ataban. Y yo estoy aquí para hacer lo mismo. Yo estoy aquí para hacer lo mismo. Porque yo también fui loco, endemoniado como el gadareno. Corría lejos de él, lejos de él. No quería saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Había perdido la razón, estaba loca. Iba caminando hacia mi destrucción. Hasta el día que me encontré con Jesucristo. Mientras yo iba barranco abajo, esta iglesia oraba por mí. Y yo iba rodando barranco abajo. Pero Cristo me encontró. Cristo me encontró. Me miró a los ojos. Me libertó de una legión de demonios que yo tenía, y se lo digo, claro se lo digo, era una legión de demonios, porque yo era espiritista y trabajaba con ciencias ocultas. Por eso le digo, no se meta en eso, no se meta en eso, yo sí sé lo que es eso. Cuando mi hermana, que le doy la gloria a Dios, que tengo testigo presente de que todo lo que digo es cierto y es verdadero, que es mi madre espiritual Maidesa Castillo. Cuando mi hermana Maidesa Castillo, que gracias a ella yo conocí a Cristo, me trajo y me introdujo a esta iglesia, yo también caí en el suelo pegando gritos mientras salían de mí cantidades de demonios. Pero quiero decirle algo, no salieron todos ese día, yo lo sé. El jefe se quedó adentro, el jefe estaba resistido a salir, que diga Maidesa si es verdad o mentira. Yo salí ese día de aquí y claro, se fueron muchos, pero yo sabía, yo lo sentí que se había quedado dentro de mí. Pero como yo me enamoré de Cristo, me enamoré de su palabra, porque ese espíritu me lo pasó mi hermana, mi mamá espiritual a mí. Entonces todas las noches llegaba del trabajo corriendo a buscar la Biblia para estudiarla con ella. Tenía avidez, quería conocer, quería saber. Y entonces, en esos próximos días, estando con ella, estudiando la Biblia, ahí se presentó el jefe. Que diga Maidesa. Resistido a dejarme. Mis hermanas cantaron, alabaron, oraron a Dios. Ese día se fue. Y se fue para siempre.
Porque yo me paré de ahí. Yo me paré de ahí y todo lo que quedaba en mi casa que recordaba mi anterior vida de pecadora, de espiritista y de tantas otras cosas más, por esa basura volaron ese día, porque ahora era libre. ¿Pero libre para qué? ¿Libre para qué? Libre para contar mi testimonio, para que otros crean y sepan que Dios es Dios de poder. Dios de poder, Dios de poder, Dios de poder. Me llamó para servirle y permita a Dios Todopoderoso que pueda servirle hasta el final de mis días. Ok, todo está muy bien. Liberó al endemoniado gadareno y él fue a transmitir su testimonio. Usó a un burro cuando iba a entrar a Jerusalén. Ha tenido la osadía de usarme a mí, que ustedes son, mis hermanos, testigos de que jamás me he presentado como una persona perfecta. Siempre me he presentado delante de ustedes con sinceridad. Me he presentado como una persona débil, frágil, que lo único que tengo de valioso en mi vida es el poder de Dios que me fue dado. Tengo mis luchas, tengo mis sufrimientos, tengo mis penalidades, pero el Señor va conmigo. Pero si usó a un burro, si usó al endemoniado gadareno y ha tenido la osadía de usarme a mí, dígame, ¿no lo va a hacer a usted o no lo va a usar a usted con poder? Lo va a usar a usted con poder. Claro que sí lo va a hacer. Fuimos llamados para servir, fuimos llamados para servir. Nosotros no vamos solos, nosotros no vamos solos. Fíjense lo que dice el texto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Ni usted ni yo vamos solos. Nosotros no nos vamos presentando solos. Nosotros somos polvo. Nosotros no somos nada. Nosotros, ¿qué somos nosotros? Pero el poder de Dios va con nosotros. Hermano, levántese con poder, transmita su testimonio, extienda las buenas nuevas del reino, porque nosotros todos hemos sido liberados para servir a Dios, para servir a Dios. El servicio que nosotros podemos prestar hoy en día para la extensión del reino de los cielos es valioso. Venezuela se está cayendo a pedazos. La gente... Abra esa boca, hágale saber a la gente que está haciendo lo incorrecto, no tema, avance. El diablo nos ha engañado a todos, haciéndonos creer que solamente el dinero nos va a hacer felices. Mentiras del diablo, mentiras del diablo. Nosotros, este pueblo que está aquí oyendo esta meditación, la iglesia de Jesucristo en todos lugares, puede hacer la diferencia, hermano querido. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, fíjese bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de su nombre. Ese pueblo de redimidos, somos nosotros. Nos liberó del pecado para que le sirviéramos, para que le habláramos a la gente del gran poder de Dios, que es el único que sana, que es el único que libera, que le contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso somos nosotros. Tenemos un trabajo que hacer para el Señor. Esto es un privilegio, esto es un honor, pero también es un deber. Hemos sido llamados para servir a Dios como los embajadores del reino. A mí me llama mucho la atención lo que el Señor es capaz de hacer. Lo que el Señor es capaz de hacer, y se lo cuento rapidito porque el tiempo ya... Ayer eran las 5 de la tarde y yo estaba saliendo y me conseguí con una mujer que llevaba un ramo de poleo en la mano.
Y quise ser amable porque el que lleva a Cristo no pierde oportunidad, tiene que actuar con amabilidad para ganar almas para Cristo. Y le digo, ay, mi amor, te vas a preparar un té. Yo no la conozco, primera vez que la veía. Mi amor, te vas a preparar un té de poleo. Y la señora inmediatamente me dice, sí, para los nervios, cónchale. Tengo que detener el paso. Para los nervios. ¿Y qué te pasa, hija? Se me murió una hija de 10 años. Me paro en seco. Ah, caramba, estoy muy nerviosa y no consigo qué tomar. Yo le digo, mira, mami, pero yo conozco uno que te puede ayudar. Sí. ¿Quién será? Jesucristo. Y me fui sin conocerla ni saber dónde vivía, detrás de sus pasos hasta su casa. La llevé a los pies de Cristo, bajo promesa de comenzar a visitarla este lunes para discipularla, para entregarle alma a nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Aleluya. El Señor nos puede usar, pero estemos sensibles al Señor. El Señor nos presenta casos así cada rato, hermano. Estemos atentos, somos siervos del Dios Altísimo. Hemos sido llamados para servir a Dios, hermano. Eso es que sea lo primero en nuestros corazones. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Amén. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Ahora vamos todos de pie a cantar esta canción. Gloria a Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Señor, recibe la alabanza, Señor, recibe la alabanza, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que hagas en cada vida aquello que tú sabes que tienes que hacer hoy, Señor mi Dios. Sella tu iglesia contigo para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mi querido hermano.
Gloria a Dios. Ahora quisiera saber si todos los que estamos aquí somos cristianos. Aleluya. Quisiera saber si acaso aquí hay alguien que todavía no ha aceptado su compromiso de convertirse en soldado de Cristo, porque queremos invitarlo para darle su nombramiento como soldado de Cristo, como embajador de Cristo, Gloria a Dios. como colaborador